tal amigos? Bienvenidos a Fábrica de Ideas, un programa que busca presentarles a líderes de opinión en temas de interés regional. Soy su anfitrión, Román Rodríguez Martín, y si quiere contactarnos estamos al 272-72-575-10 y ahora por YouTube tenemos nuestro canal que es TVO Regional. El día de hoy estoy con Ignacio César Paz Casillas, es mejor conocido como Nacho Paz. Gracias. Licenciado, siempre involucrado con el transporte público, con la política, pero sobre todo un enamorado de la región, un activista social. Bienvenido, Nacho. Gracias, Román. Pues gracias por la invitación y gracias al staff, a la televisora que me hacen esta invitación, y pues también saludo cordial a todos los televidentes que en este momento se conectan con nosotros y a Orizaba sobre todo. Bueno, Nacho, me tomo la confianza porque tenemos tiempo de conocernos. Es costumbre del programa que iniciemos, que nos platiques quiénes son tus padres, tu colonia, tus hermanos, ¿no? Todo lo que fue tu infancia. Claro. Fíjate que orizabeño de nacimiento, me siento muy orgulloso de haber nacido en esta tierra. Mi padre, Ignacio Paz Hernández, conductor de autobús, después líder sindical y transportista finalmente como empresario. Mi madre, labores del hogar. Nací en el barrio de la Superior, el famoso barrio de la Superior, que me hace recordar muchos amigos, muchos conocidos. Hago mi primaria en el Instituto Regional Veracruzano, donde ahí fuimos contemporáneos y de muchos amigos. Posteriormente, en los inicios de la secundaria Atenas, después la gloriosa ESBO, en donde pues ahí empieza la inquietud de las planillas, de las famosas temas de grilla que le decían. Y bueno, posteriormente mi carrera la hago en la Universidad Veracruzana. Abogado. ¿Ejerciste? Fíjate que no ejercí mi carrera como tal. Inicialmente, como te comentaba, me creé en un ambiente de transportistas por ser mi padre. Desde muy chico me llama mucho la atención el transporte, el olor a la gasolina, y eso me conlleva también como persona a tratar de defenderme en la vida. Eso me lleva a estudiar, a conocer la ley, y que hasta hoy, hasta la fecha, me ha servido de bastante. No he ejercido mi carrera como tal, pero sí te puedo decir que me sirvió y me ha servido hasta la fecha para conocer la ley y defenderme de ella. Y Nachi, ¿cuál fue tu primer empleo? Bueno, mira, mi primer empleo, quiero decirte, en este caminar en el que me he encontrado, con mi padre, pues fue el núcleo familiar fue el transporte, ¿no? Sí. Entonces, desde muy joven, te podría decir, pues ya mi padre tenía su negocio de taxis en ese tiempo. Okay. Entonces, pues ya yo inquieto en la prepa, decido decirle, oye, quiero trabajar, quiero tener mi dinerito, quiero empezar. Trabajaba, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento me dijo, pues ¿quieres trabajar? Pues órale. A partir de este momento no hay lana, no hay dinero, trabaja y estudias. ¿Sí? Entonces, pues empecé en eso, a trabajar en ese momento, a querer ganarme mi dinero, a ser independiente, y me da la oportunidad él de poder empezar a trabajar en el taxi en la noche, pues un rato, la verdad, ¿sí? Y empiezo a desarrollarme dentro del gremio de... ¿Te acuerdas cuánto valía la corrida? La corrida valía 20 centavos, 25 centavos. Fíjate que yo te puedo decir que a lo mejor en esos tiempos el sueldo mínimo que corría en ese tiempo era de 17 pesos. Y en eso yo me acuerdo que fui dado de alta en su momento en el Seguro Social, con ese sueldo, 17 pesos. ¿Sí? Una corrida, te vuelvo a repetir, 25 pesos y llenabas tu tanque de gasolina con... No, con nada. 30 pesos, escasos. Cuando el Volkswagen valía 28,000 pesos. Exactamente. Entonces, pues bueno, en ese momento fue cuando nos empezamos. Oye, y te empiezas a acercar a temas sindicales con lo de los taxis.
Pues fíjate que inicialmente dentro del gremio es en el que me empecé a desarrollar de taxistas. Pues me ven con aptitudes porque siempre he tenido esa vocación desde pequeño de defender al gremio, a los compañeros, donde veía yo ciertas cosas de injusticia, ¿no? En su momento me invitan a ser parte de una organización de taxistas en Río Blanco. Ya para ese tiempo yo había adquirido un juego de placas de taxi, ya era mío. Y me invitan a participar dentro de ese grupo que eran trabajadores y dueños, y me invitan a ser parte del secretario de organización de esa de organización del Independiente sección 17. Eso fíjate que fue posterior. Eso entró con CNOP. Y posteriormente al tema por esos años, después del derrocamiento de don Daniel Sierra Rivera, invitan ya a mi padre a ser parte de la Federación Regional CROC. Toma posesión y en automático pues esa organización se deshace de CNOP y entonces a mí me nombran ser parte de la sección 17 de transporte. Ese era un sindicato a nivel estado y la sección 17 pertenecía a Orizaba. Y tienen a bien nombrarme igual secretario de organización de ese sindicato. Ahí ¿cómo es el escalafón? Yo nunca he acabado de entender. Porque el secretario general es el presidente. El líder, el presidente. Ajá. Y el secretario de organización es el encargado de organizar a todos el operativo. Exactamente. Que es a donde más me he desarrollado en el tema operativo. Entonces, pues mi función era esa, organizar y llevar a cabo. ¿Ha cambiado mucho para los taxistas los derechos que había en aquel entonces a lo que hay ahora, o los beneficios? Pues no, fíjate que sí ha cambiado porque precisamente en la época de don Fernando Gutiérrez Barrios, cuando llegó como gobernador, empezó a quitar los liderazgos que existía. No sé, a lo mejor fue un error, pudiera yo decir, o a lo mejor en muchas cosas, un beneficio para el gremio transportista en general. Anteriormente, para que te dieran una concesión, tú tenías que pertenecer a un sindicato, a una organización. Si no llevabas ese papelito en que te decía que eras, pues no había opción. Cambia la ley, se modifica, y hoy, si tú tienes interés en entrar al transporte, con simple hecho que lo solicites, no necesitas ser parte de un gremio o de una organización. Sí, pero bueno, teniendo dinero, ¿no? Pero realmente entiendo que lo que se pierde es que la gente que lo trabaja, que sabe, pierde oportunidades. Fíjate, ¿no?, que sí pierde oportunidades, pero más allá de que pierdan oportunidades, te quiero comentar, había muchas situaciones en que en su momento, como chofer que eras de un taxi, por decirte, o de cualquier modalidad de transporte, no tenías la capacidad para comprar un vehículo. Y entonces, ¿qué es lo que se daba? Pues me lo dan y te lo vendo inmediatamente, ¿no? O sea, era un negocio, tanto para ellos, ¿no? Entonces, digo, a mí en lo personal, cuando nosotros teníamos el tema de los taxis, te podría decir que la mayoría que les dieron las concesiones, siempre nos decían, te la vendo. Entonces era un negocio también. Entonces, cuando se da ese tipo, dice, bueno, pues quien lo tenga y que tenga la capacidad hoy, puede tenerlo, ¿no? Y es como se da la modernidad del transporte en el estado de Veracruz. Oye, Nacho, no era el tema, pero bueno, ahorita que tú eres un experto, ¿y cómo entra el tema del Uber ahora? Mira, el tema del Uber es muy, pues podríamos decir, complejo. A mí, estando yo hace unos años dentro de la Secretaría de Economía, llegaba por ahí el Uber para entrar a Veracruz. Uber se maneja de una manera totalmente diferente. No traen concesión, no tienen concesión, no tienen coches. Es una aplicación
precisamente, en donde han entrado en todo el mundo, no podemos decir en México, en todo el mundo, que es un servicio particular, en donde yo te presto mi carro, ¿sí? Y que en ese momento te lo alquilo, me pagas, y ya, tienes carro, tienes chofer y tienes todo. Entonces, no se tipifica como transporte público porque no hay un pago directo. Para que se levante una infracción de transporte, ¿qué es lo que sucede? Yo te tengo que subir, te pago, ¿sí? Y entonces ya es público, ¿sí? Ya te estoy pagando. En este caso, todo es por tarjeta de crédito. Que si hay un pago, pero si hay un pago comprobable, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque te estoy rentando mi carro. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Pues para que pueda circular y estar sobre él. No, pues sí está interesante. El tiempo se va muy rápido, ¿no? Claro. Ya acabamos el primer corte. Amigos, no le cambien. Regresamos en un momento. Esto es Fábrica de Ideas. Estoy con Nacho Paz. Estamos hablando de transporte público. Gracias por continuar con nosotros. Estoy con mi buen amigo Nacho Paz platicando sobre todo de transporte. Pero bueno, estamos recorriendo un poco tu vida, que mucho tuvo que ver con el tema sindical, político, ¿no? Y Nacho, yo aquí investigando, después de ser secretario de organización, después de ser secretario de la Organización de Unión de Taxistas, te nombran secretario de organización del Sindicato de Transporte y de ahí secretario general. Es correcto, fíjate que se me da la oportunidad, mis compañeros me ven actitudes y posteriormente de un año aproximadamente de estar al frente de eso, en una asamblea me nombran secretario general. Ya el secretario general pues es el encargado ya de ver totalmente el tema obrero patronal ya con las empresas, en el sentido de los contratos colectivos de trabajo, de los beneficios que tienen cada una de las organizaciones. Ahora sí hablamos de organización, de las diferentes modalidades del transporte, que en ese momento hablábamos del transporte de carga, de materialistas, taxistas. De pasajeros. No, ahí ya abarca precisamente toda esa función ya de estar pendiente de todas las áreas del transporte. Prácticamente todos tienen sindicatos. Es correcto. Cada uno de ellos tiene su unión. Por ejemplo, materialistas tienen un secretario general, taxistas, autobuseros, en fin, toda la rama y modalidad del transporte. Tú coordinabas a todos. Y entonces yo coordinaba a todos. Orizaba. Pero es que ibas año con año. Sí. El siguiente año ya te vuelves regional, ¿no? Es correcto. Posteriormente a ello me hacen la invitación ya también a estar dentro de toda la región de Orizaba ya participando en ello. Oye, ¿qué tan complejo es el tema del transporte? Complejo precisamente porque cada una de las ramas pues tienes diferentes temas, ¿no? No es lo mismo un materialista que uno de carga. Los trailers también, todo. Trailers, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de materialistas, siempre las organizaciones, cuando por ejemplo hay un tramo carretero, pues se tienen que dividir el contrato colectivo. ¿Quién presenta las mejores opciones? ¿Quién da las mejores opciones? ¿Quién da los mejores precios? Y entonces ahí es donde los logros sindicales se logran a través del contrato colectivo con la empresa que va a prestar el servicio. ¿Y todos están dentro de, digamos, por ejemplo, todos tienen seguro social o realmente se evade mucho? Mira, hay muchas empresas que lo evaden, pero precisamente para eso es el contrato colectivo de trabajo dentro de los sindicatos. Es los logros sindicales que logras o puedas obtener de acuerdo pues a las negociaciones que tuviste con la empresa. Oye, Nacho, y de ahí te alejas. Yo veo que después de eso, en 1992, ¿no? Te nombran presidente del Centro Urbano de Educación Permanente del Instituto Nacional para Adultos. Esto en Veracruz. Es correcto. Fíjate que me hacen una invitación ya formal a ser parte del presidente de ese centro de capacitación que se daba en todo el estado de Veracruz. Era pues en ese momento de educación para los adultos que era muy fundamental. Teníamos un índice de educación muy alta en el estado de Veracruz y se abren los centros. Entonces empiezan
pues a capacitar. ¿En todo el estado? En todo el estado de Veracruz. Pero tú lo coordinabas desde el estado. Oye, pero también ahí mismo dice, te vuelves asesor del Sindicato de Vigilantes y del Sindicato de Trabajadores de la Música adheridos a la CROC. Sí, pues mira, de todos modos yo no dejo, yo llego precisamente a ese encargo que me dan a través del sindicato, porque en eso la Secretaría del Trabajo era la que estableció esos centros a nivel estado. Okay. Entonces, pues sigo yo de todos modos desde donde estaba yo, pues asesorando a los sindicatos, ¿sí? Aquí en Orizaba te acordarás que existían los veladores, los famosos veladores. Todavía están. Y todavía hay alguno que otro anda por ahí, ¿no? Se fue perdiendo en el tema los veladores, pero pues bueno, pues era apoyarlos, asesorarlos. La mayor parte, te puedo decir, de mi vida ha sido el asesoramiento por el conocimiento gremios, ¿no? de pequeños gremios. Por ejemplo, yo sé que todavía está el de los lustradores de zapato, el de vendedores de revista. Es correcto. Por ejemplo, el sindicato de músicos, que en aquel tiempo el secretario general era Venus Rey, el hijo de Venus Rey en Ciudad Mendoza. Bueno, pues en un acercamiento con él me dijo, oye, pues yo necesito que estén asesorando a mi gente por allá, por los problemas luego que existen. Y bueno, pues me dieron la oportunidad también de estar asesorando por ahí a ese gremio tan bonito que son los músicos. Y te digo que investigué, de ahí te regresas directo al transporte, pero como secretario de Transporte del Estado. Es correcto. Ahí fíjate que en ese momento, pues las actitudes que tenía yo hacen un cambio a nivel Estado de la Secretaría General del Estado, de la CROC, y tienen a bien nombrarme ya secretario o presidente en el Estado ya de transportistas. Entonces, pues ahí ya no nada más era la región, sino era todo el Estado, desde Guayacocotla hasta Las Chuapas, era tener y estar pendiente de todo el gremio transportista. Me imagino que te la vivías en Jalapa. Era mi base Jalapa, y de ahí pues era pues estar viajando toda la semana normalmente, porque siempre había problemas. ¿Conoces todo el estado? Todo el estado, afortunadamente. Son 200 y pico de municipios, ¿no? Todos, te puedo decir que la mayoría los recorrí. En algunos de ellos, lógicamente, todavía no existe, inclusive en algunos no existe el transporte, ¿sí? Pero la mayoría, te puedo decir, y tengo amigos en todo el estado de Veracruz. Qué increíble. Oye, Nacho, bueno, y de ahí participas como miembro del Consejo Político Municipal, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, mira, dentro de las organizaciones sindicales siempre fueron satélites, o era pues sí, eran los satélites del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Era la estructura política del PRI. Entonces, pues por ende, y tener una representación a nivel estado y en el municipio, pues tienen a bien ser parte del Consejo Estatal y también del municipal. ¿Y ahí, por ejemplo, cuál era tu función? Pues la función como consejero siempre es en el tema de elecciones, votar a favor o en contra de los mejores candidatos que en ese momento se presentían, sí, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y que dicen, bueno, va un presidente municipal, el consejo determina quiénes son los mejores hombres y quiénes son los que van a participar, tanto regidores como, bueno, todo el tema político. O sea, no, siempre habrá alguna preferencia, pero no era un dedazo limpio, digamos, ¿no? No. Sí, definitivamente. Es que se viven muchos mitos, ¿no? A lo largo de la historia se van creando muchos mitos. Fíjate, ¿no? que sí, son muchos mitos. La realidad es que en muchas ocasiones sí fue así, sí, claro, ¿no? O sea, porque no podemos negar eso. En muchas ocasiones no. ¿Sí? Porque realmente cuando había alguien que llegaban y proponían y que sabían temas que no sabían ni siquiera leer, decían, espérame, no sé si nos puede representar, y menos al partido, ¿no? Y claro, y entregarle una ciudad o... Exactamente, ¿no? Tan importante. Exactamente, entonces, pues sí, siempre eso era la función como consejero, tanto del municipio como del estado. Okay, Nacho. Y digo, y año por año, porque digo, vas de año en año, te vuelves encargado de despacho en la contratación de conductores de la Ruta 100, la emblemática Ruta 100. Ruta 100. Fíjate que yo llego allá a invitación
del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, representado en ese momento por Alberto Juárez Blancas. Hay un tema sindical ahí que en aquellos tiempos era el famoso MUPI, que era el que tenía el control de Ruta 100 y que ya había muchos problemas con el gobierno del Distrito Federal. Se hace una asamblea y se logra ganar el contrato colectivo de CROC, que hasta la fecha existe, con los conductores de Ruta 100. Más o menos cuántos camiones eran. Es una locura, ¿va? Entonces es una locura. Ahorita podría decirte que son, no sé, 5,000, 6,000, 10,000 camiones que están, ¿no? Que son parte de la Ruta 100. La emblemática Ruta 100. La emblemática Ruta 100. Entonces, a los que éramos secretarios generales o representantes del transporte en los estados, por la experiencia que teníamos precisamente con el gremio de transporte, pues nos mandan a traer para ser parte de esa contratación. Eso ¿sí? ha sido la locura. Una locura total, porque yo te voy a decir, cuando estábamos en los módulos de contratación llegaban el MUPI, que eran salvajes, ¿no? Realmente a querer golpear a los conductores que estábamos contratando, a nosotros como parte de, o sea, fue una etapa difícil, claro, pero pues que se logró y que hoy hasta la fecha tiene y se regularizó. O sea, eso costó fácil 2 años. ¿Todavía la Ruta 100? Todavía sigue establecida, y aparte de ello, el contrato colectivo que se logró en su momento. Oye, y la responsabilidad es brutal. Totalmente. ¿Se gana bien? Sí, ganan ganan un porcentaje de acuerdo a la venta que hacen el día, y no es una venta... es porcentaje. Porcentaje, okay. Un porcentaje. Ellos ganan sobre un promedio del 5 al 10% del porcentaje que hagan diario. Debe ser una locura, es que se suba y se es correcto. Lo rellenas las veces que sea, ¿no? Te digo, había muchos vicios en ese tiempo, y que pues bueno, también se fueron quitando, ¿no? Con todos los controles de seguridad y de pago. Aprovechar tu experiencia local, luego regional, estatal, y llegar a nacional, ¿no? A estar allá participando. Pues es increíble. Nacho, se nos va rápido el tiempo. Si me permites, voy a ir un claro que comercial. Sí. No dura nada y regresamos. Estoy con Nacho Paz, estamos hablando de transporte público en su mayoría, pero también vamos a hablar ahorita de política y otras cosas donde es un experto. Bien. No le cambie, regresamos. Gracias. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos entrando en el tercer bloque de este programa que cuenta de 4 espacios. Estoy con Nacho Paz, estamos platicando de transporte, vamos a platicar un poquito de la política. Y Nacho, año con año ibas tomando obligaciones. En 2003 regresas a tu tierra como presidente de la agrupación de transportistas de la región de Orizaba. ¿Cómo se da esta invitación? Esa invitación, fíjate que se da a un tema que durante 30 años o 40 años se había dado en Orizaba, la famosa Unión de Transportistas. Una unión de transportistas que realmente fue creada para los intereses de 2 o 3 transportistas en la zona, que pues toda la vida habían estado acaparando concesiones y estableciéndose sus rutas para ellos mismos, dejando a un lado a todos los demás, al pequeño transportista. Para esos tiempos yo ya era concesionario de transporte urbano, que me costó muchísimo trabajo para llegar y lograr, afortunadamente por la relación que en ese momento existía como mi padre, como sindicato, la relación que tenía en ese tiempo con Dante Delgado como gobernador, y principalmente yo en el gremio transportista, pues lograr hacer una pequeña ruta de transporte aquí en Orizaba. La logramos, y eso fue un parteaguas para la Unión de Transportistas, que en ese momento era representada en aquel tiempo por Gerson López Maldonado, un hombre visionario, pero pues siempre en el tema de la representación de 3 o 4 transportistas, los más grandes, el famoso llamado pulpo transportista. Sí. Logro entrar en esa etapa, y para ese tiempo pues hay un problema de derrocamiento hacia la coalición de transportistas, iniciada en Orizaba precisamente por ese gremio, para derrocar en el momento ese a Carlos de Muner Pitol. Él, a través de varios compañeros
que también ya se sentían afectados y que no estaban de acuerdo con ese movimiento, acuden a verme y me hacen la invitación para poder representar a la coalición de transportistas o la agrupación de transportistas aquí en Orizaba. De 27 rutas de transporte, me siguen 21, y entonces logramos hacer ese movimiento ya en Orizaba, derrocar a la famosa Unión de Transportistas, y empezamos una nueva época del transporte en la zona. Ya incluyente, en donde todos y cada uno de los pequeños transportistas ahora sí estaban representados. ¿Ya hay el hombre camión como en los...? Sí, claro, el hombre camión existe porque dentro de la modalidad de transporte marca que como persona física puedes tener 3 concesiones. Y ya como persona moral, pues puedes tener las que tú quieras. El tema fundamental en esto es que había pequeñas cooperativas también, de 10 camiones, de 8 camiones. Entonces, pues siempre existiendo el tema de control de las líneas fuertes, pues siempre los relegaban, tú allá, tú no puedes hacer esto, y de momento cuando empezaban a crecer, pues les metían camiones sin ton ni son y acabarlos, ¿no? Entonces, pues en ese momento nace esa nueva agrupación de transportistas en Orizaba y empezamos a trabajar con ellos. Son punta de lanza porque de aquí te llaman al Estado. Es correcto, me hace la invitación la coalición de transportistas a ser parte ya de como vocal de la coalición de transportistas, y también me nombran como secretario de conflictos. O sea, el tema fundamental en eso era normalmente los conflictos que existen, pero ya netamente en transporte urbano o de líneas, ¿no? Ajá. Ya no era generalizado. De pasajeros, digamos, ¿no? Exactamente. Que pues es muy conflictivo por muchas situaciones, ¿no? Totalmente. Oye, pero ahí ya tienes muchas actividades. Yo estuve viendo, fuiste coordinador de promoción del voto de la Alianza Fidelidad por Veracruz, coordinador municipal de legalidad también en el voto en el distrito 15, ¿no? Es correcto. Fíjate que ahí, pues digo, como te comentaba anteriormente, el ser parte de una organización o coalición de transportistas o como se llame, pues éramos satélites de un partido político. En ese momento, pues me hacen la invitación también a empezar a coordinar los famosos foros de transporte en la coordinación del licenciado Fidel Herrera Beltrán, ser parte de la defensa del voto en el distrito también. Entonces, pues esas actividades eran parte del mismo gremio de transporte, ¿no? Ver a la coordinación finalmente en todos los movimientos donde aparecía el gobernador, pues el movimiento de gente. Y era un personaje, ¿no? Fidel Herrera. Totalmente, un personaje de ser, pues te puedo decir que fue un tipo muy dinámico, un tipo que tenía amigos por todos lados, manejaba la política muy bien, sabía y la conocía, muy listo y culto para ello, y eso pues también al estar cerca de él pues nos da experiencia como jóvenes, claro, el poder trabajar y podernos desarrollar también políticamente. Digo, porque mencionaste otro gobernador, ¿cuál es el gobernador que tú has conocido que sientes al que se le puede aprender más? Digo, porque su trabajo siempre se ha cuestionado. Todo el mundo quiere cuestionar a los políticos en negro y blanco, y no es así, ¿no? Claro. En partes negras, blancas y mucho gris. Es correcto. Fíjate que Dante, Fidel, que todos, Dante, un excelente orador, okay. Dante, un tipo muy conocedor de la materia, digo, como todo, como te decías, tuvo sus tropiezos, tuvo sus cosas, pero finalmente un gobernador que pasa a la historia de Veracruz como ni bien ni mal, pasa con 7, 8, y Fidel Herrera pues totalmente diferente, ¿no? Un tipo también muy hábil, muy todo, sus tropiezos, pero todos y cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablaron de Miguel Alemán, ¿no? Alguien decía, ahora sí Veracruz se va a componer, aquí ya no va a haber robos, ya no va a haber saqueos, ya no va a haber
corrupción, como le llamaban, ¿no? Frank Sinatra. ¿No? Exactamente, ¿no? Y Y entonces, fíjate lo que... amigo de Frank Sinatra. Yo en un momento dije, qué bueno que llega un empresario, en la época de los empresarios, a esto, ¿no? Y me dice un amigo que conocía yo y me dice, oye, ¿y cuándo has visto un gordo que no come? ¿No? Entonces, pues hoy la historia se da cuál fue el paso de Miguel Alemán por Veracruz también. Y pues bueno, ya de los demás a la fecha ya no, ya ni hablar de ellos, ¿no? O sea, pero bueno, es que la verdad es que son dos personajes, Dante y Fidel, creo que fueron dos personajes importantes. Y Gutiérrez Barria. Don Fernando, me tuve la oportunidad de conocerlo. Un excelente político, pero de una mano, ¿no? muy duro, ¿no? Ahí como todo, yo personalmente, te vuelvo a repetir, lo conocí, podría decir, era una dama para tratar a todo mundo, mano fuerte, rígida, y pues también conocimos al lado de él varias cosas. Oye, de ahí te regresas, ¿no? Y te vuelves presidente del Consejo Técnico de Transporte Regional, zona cuarta zona. Ajá. ¿Esto qué es? Mira, esto se maneja porque para la entrega de concesiones o autorizaciones de transporte, tiene que haber, de acuerdo a lo que establece la ley de tránsito, un consejo de transporte, que esos son los que son de opinión, más no de decisión. Retomando nuevamente los temas que con anterioridad, te vuelvo a repetir, se habían dado, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pues nuevamente esa famosa unión de transportistas trata de pelear ese consejo técnico, y bueno, cuento con la fortuna de volverles a ganar y quedarme con el consejo técnico, ¿no? Esa es la función fundamental del Consejo Técnico de Transporte. Oye, de ahí te vuelves presidente de la Alianza Multimodal del Transporte. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Fíjate que dentro de ese andar del transporte, Orizaba tenía un problema grave. El tema grave era el sindicalismo famoso negro que existía. Entonces había mucha rivalidad entre todas las organizaciones sindicales. El de CNOP no podía ver al de la CROC, el de la CROC no podía ver al de la CTM, y así todo era una rebatinga. Ya para eso venían varios vicios que venían de mucho tiempo, ¿no? Yo, pues siendo un joven, ¿sí?, me llama la atención porque teníamos muchos problemas dentro del gremio. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Es poder agarrar y en ese momento decir, pues hay que hacer unión para un frente común, ¿no? Para poder defendernos de los embates de que el gobierno o de las instituciones encargadas de transporte, pues nos podrían estar pegando. Entonces empiezo a hablar con cada uno de ellos, de los viejos líderes, de los que decían, y me decían, señores feudales. Sí, y que me decían, tú chamaco, a ver, ¿qué me vas a enseñar, no? Entonces siempre acudí con ellos con humildad, sin mayor, oye, tenemos que hacer esto, tengo la intención de hacerlo, y me costó trabajo, pero logré juntar a todos, hacer esa fuerza, y entonces ahí es donde se logra esa alianza multimodal del transporte, ¿sí? En donde ya participaban todos y cada uno de las organizaciones. A la hora que había un movimiento ya no nada más salía CTM, salíamos todos y decíamos, qué óvole, aquí estamos y aquí le brincamos. Sí, claro, ¿no? Entonces era una fuerza que se logró crear en todas las modalidades de transporte. Es increíble. Mira, Nacho, tengo que ir a un corte. Claro, perdón. Adelante. Pero no quiero dejar pasar esto. Regresamos porque también fundas el Frente de Transportistas de la Sierra de Songolica. Es correcto. Con eso vamos a regresar, amigos. No le cambien, por favor. Esto es Fábrica de Ideas. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Fábrica de Ideas. Estoy con Nacho Paz. Hemos hablado mucho de transporte. Vamos a tocar un último tema de esto. Ya le voy a preguntar por el PRD, por lo que está haciendo actualmente, su paso por Chiapas. Pero bueno, lo primero, tú fundas el Frente de Transportistas de la Sierra de Songolica. Sí, fíjate que en esa dinámica de que se me da de hacer la modalidad del transporte, se acercan unos compañeros de la Sierra de Songolica que en ese momento pues se sentían afectados por el gremio o el pulpo que también se encontraba por allá, y apoyo para que se funde el Frente de Transportistas. Hoy actualmente sigue Adán Sandonca, que es el encargado de ello.
Hoy te puedo decir, se hizo el mixto rural en toda la sierra de Zongolica, los taxis, y hoy actualmente, hace unos meses, ya inauguraron también una línea turística. Ah, mira qué bueno. Entonces, pues bueno, es satisfactorio. Claro. Participé y fui tema fundamental para esa. Oye, Nacho, y de ahí apareces en Chiapas. Fíjate que es algo muy, ¿qué te puedo decir? Después de las funciones que tuve aquí en gobierno del estado, De mucha presión. de mucha presión y demás, yo tenía uno de mis gentes que tenía yo trabajando conmigo, él era de Chiapas. Él llega y siempre, jefe, cuando vamos a Chiapas, le invito a Chiapas, lo invito a estar. Y el día que hicimos la entrega-recepción en Veracruz, me dice, ahora sí no se me escapa, ahora sí no hay trabajo, no hay nada. Me dice, vámonos. Y pues le dije, pues vámonos, estresarse un poquito. Llegamos a Chiapas, creo que el día 2 de diciembre. En ese momento, soy cafetero, le digo, vamos, invítame un buen café aquí en Chiapas, vamos, llegamos. Y llegando, me dice, oiga, ahí en la mesa está mi exjefa, Katina de la Vega. Ella, dice, va a ser la secretaria nuevamente de turismo. Le digo, pues salúdala. Y me dice, es que salí medio mal con ella. Tú ves y salúdala, pues fue tu jefa y felicítala por lo que fue, ¿no? Dice, pues voy. Se va, llega, veo que se sienta con ella, está 10 minutos platicando. Me dice, jefe, venga porque le quiero presentar a la licenciada. Me siento, me presento con ella y me dice, oye, que vienen saliendo del gobierno de Veracruz. Así es, licenciada. Dice, pues mira, yo ya le acabo de decir aquí a él que yo necesito gente con capacidad y con conocimientos, ¿sí? Y que me apoyen porque aquí no tengo gente como tal. Entonces, pues yo tomo posesión el lunes porque ya toman posesión los 8 de diciembre y ya para que se presenten a mi oficina y me dice que son un grupo los que vienen ahí, pues bueno, en los mismos cargos que estaban en Veracruz se vienen a mi secretaría. Y es como se da Chiapas. Fíjate, se da Chiapas. Llego inicialmente como jefe de asesores en la Secretaría de Turismo. Sí. Por los últimos días de diciembre hay un decreto presidencial que todos los asesores, jefes de asesorías en todas las secretarías, desaparecen, se eliminan. Entonces, pues dije, pues ya fue debut y despedida, ¿no? Y me dice la secretaria, no, Nacho, a partir del día 1 tú regresas de vacaciones y tienes tu nuevo encargo. Y es como me dan la dirección del Centro de Convenciones y Poliforum del Estado. Oye, pero descríbelo, porque la gente dice, mejor oye Poliforum y piensa que es como el que tenemos aquí en Miri Pesado, que es hermosísimo, pero pues es pequeño comparado con el monstruo. Sí, es un monstruo tremendo, porque el Centro de Convenciones es el encargado de ver todo el tema turístico, precisamente, de Chiapas. Entonces, el Centro de Convenciones es desde eventos internacionales, gastronómicos, de seminarios, todo ello. El Centro de Convenciones es el encargado de hacer todos los eventos turísticos en Chiapas. Entonces, pues ahí entro en otra etapa de mi vida en la que de una de otra forma, pues más compleja, ¿no? Aprender, ahora la curva de aprendizaje, pues siempre es un poquito... Oye, ¿en extensión? Extensión te puedo decir que son fácil 6 o 7 hectáreas. Es grandísimo, es un centro grandísimo. Tenemos o se tiene ahí un escenario y para 8,000 gentes, ¿sí? Claro, sí. Tenemos un tema de salones para 3,000, 4,000 gentes, o sea, tiene un restaurante propio que hay que estar controlando también todo eso, o sea, es una locura total. En ese caso tenía yo un promedio de 700 gentes a mi cargo que controlábamos todo el centro de convenciones. Para que se den una idea. Oye, Nacho, y digo, no, porque el tiempo se va volando, yo no quiero dejar pasar esto. ¿Cómo llegas al PRD? Digo, te has vuelto un hombre emblemático, en muy poco tiempo para hay gente que está eternamente y no claro, figura, fíjate, ¿no? Que fue muy ocasional, en una llegada de esas de Chiapas, sí. Empezábamos ya con el tema así como de la pandemia, que empezábamos a ver. Entonces, llego aquí a Orizaba, llego a desayunar a un café conocido, y me encuentro a Jesús Velázquez,
que era hoy diputado federal por el PRD, y él era el secretario general en ese momento en el estado. Me ve, me saluda, siendo él ya como secretario general en el estado del PRD, yo lo conocí en la Cámara de Diputados, cuando fue diputado también local, y me dice, oye, ¿dónde andas? Le digo, pues estoy en Chiapas. ¿Qué haces en Chiapas? Oye, échanos la mano, necesitamos en Orizaba alguien que se la rife con el PRD, la verdad que no andamos muy bien y queremos gente que conozca y que sepa de eso. Entonces me hace la invitación, le dije, pues déjame verlo, pues yo estoy bien en Chiapas, estoy trabajando y déjame ver. Total que me convencieron. Quiero ser muy enfático, el estar dentro del Partido de Revolución Institucional, nunca estuve afiliado, sí, claro. Fue simplemente parte de un vínculo que teníamos como organización. Después estuve con un grupo también azul, ¿sí? Panista, tampoco estuve afiliado, ¿no? Una cuestión de exactamente. Trabajo. Llego a Chiapas, pues era morena, ¿no? Entonces y cuando me hacen la invitación me dicen, pero pues para ser presidente, pues tienes que estar afiliado al partido, ¿no? Claro, claro. Entonces me llama la atención, me da esa oportunidad de poder decir, siempre he sido luchador social por los derechos de mis compañeros, de mis amigos, y pues considero una oportunidad que me da para Orizaba, hoy, a mi edad, poder estar en mi ciudad y poder ser parte de esa historia de Orizaba, ¿no? Por lo menos de defensión de los derechos de los compañeros y de los ciudadanos sobre todo, ¿no? Sí. Esa es mi llegada al PRD. Oye, y Nacho, y de ahí, bueno, hoy estás, somos compañeros de trabajo en el Ayuntamiento de Orizaba. Obviamente manejan varias cosas, pero lo más importante es el tema vehicular por tu experiencia, ¿no? Es correcto. Fíjate que yo agradezco mucho la invitación que me hace el alcalde, pues tipo visionario, y que pues dice, pues Nacho, ¿para dónde es? Bueno, pues para el transporte, ¿no? Me hace esa invitación que agradezco mucho. Hoy regreso a mis orígenes, después de una administración, de estar varios años dentro del tema administrativo. Regreso a lo que es lo mío, ¿no? El olor a gasolina. Hoy me siento muy bien. Sentimos que estamos continuando con el trabajo anterior que dejaron los compañeros, que ha sido de poder tener hoy un parque vehicular mejor. ¿Qué tan importante es el parque vehicular de Orizaba? Bastante, porque con eso es lo que prestamos los servicios a la ciudadanía. No, pero ¿no? ¿Se refiere a cantidad? Más o menos, ¿qué tenemos? Tenemos un aproximado de 470 vehículos, ¿sí? Entre todos los que estamos. Hoy ese es el rife, 470 vehículos. Entonces, pues, hoy te puedo decir que desde mi función tenemos un 75% en óptimas condiciones de trabajo. Como todo, tenemos vehículos que hoy actualmente la administración está cambiando, que vamos a renovar, porque ya son vehículos que ya dieron lo que tenían que dar. Pero yo considero que para cierre de este año, pues podamos tener ya un parque vehicular. De verdad, me llama la atención porque, por ejemplo, una patrulla, ¿no? ¿Se desgasta más que un taxi o es más o menos lo mismo? No, fíjate que no, yo creo que se desgasta lo mismo porque tenemos 24 horas que trabajan, ¿no? Sí. Entonces, pues es un desgaste total, o sea, tenemos ahí que estar nosotros cada 3, 4 meses cambiando llantas. Es como si todos los días saliera 12 horas completas, digamos, ¿no? No, pero más allá, salen las 24 horas. O sea, un taxi a lo mejor te trabaja a las 11 de la noche y ya no trabaja. Sí, claro. Y la patrulla no, la patrulla está a las 24 horas y está haciendo sus recorridos y está... Son lo más demandado que tenemos. Lo más demandado. Me imagino que eso, protección civil, protección civil, la maquinaria también con la que nos desarrollamos, grúas, ¿sí? Sí. Pipas, que son lo más importante que tenemos que tener, limpia pública al 100%. Sí, claro, ¿sí? También, limpia pública, porque limpia pública... Y es un tema también de mecanismos. De mecanismos, exactamente, no nada más eso, de mecanismos hidráulicos, de todo lo que conlleva el servicio de la limpia pública. Muchísimo. Oye, Nacho, mira, se nos acaba el tiempo. No sé si tú quisieras agregar algo para la gente. Pues simple y sencillamente darte las gracias a la invitación
y decir que hoy, desde la trinchera que nos encontramos, queremos ser y seremos, gracias a la oportunidad que se nos da, pues ser parte de esa historia de Orizaba. Estamos trabajando y pues agradecerles infinitamente. Si me permites, yo te quisiera comprometer para que más adelante hiciéramos otro programa para platicar de otros temas. Si se fijan, simplemente fuimos haciendo una cronología, pero no pudimos ampliarnos mucho. Claro. El día que gustes, aquí estamos a la mejor. Pues muchas gracias, Nacho. Pues, gracias. Muchas gracias por habernos visto. Le recuerdo, por favor, inscríbase en nuestro canal de YouTube, TVO Regional. Soy Román Rodríguez. Muchas gracias por haber visto Fábrica de Ideas.